Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y ahora iniciaremos con otro nuevo libro, que es el libro de Números. Y los primeros libros de Números hablan sobre la parte de los levitas, la parte también de censos. Por esto vamos a Números capítulo 5. Números capítulo 5, versos 6. Números capítulo 5, versos 6 dice así: De los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos estos pecados, con que el hombre prevarica contra Jehová y delinque. Entonces vemos que ya hemos visto todos estos mandamientos. Verso 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará eternamente el daño y añadirá sobre ella la quinta parte. Esto ya vemos en la ley de Moisés, que tenía que compensarse 5 veces más en la parte socioeconómica, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Verso 8, y si el hombre no tuviere pariente al cual sea saciado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándole al sacerdote, además del carnero de expiación, con el cual hará expiación por él. Entonces vimos que si la persona era sorprendida en el acto, por ejemplo en un adulterio, estas personas serán apedreadas inmediatamente por ser adúlteras. Pero en cambio en el verso 14 dice así: si viniere sobre el espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, habiendo ella amancillado, o bien sobre el espíritu de celo y tuviese celo de su mujer, no habiendo ella mancillado. Verso 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá su cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda de recordatoria, que es la ofrenda de celo, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Pero si no había pruebas, simplemente tenía celos, dudas, pero no había pruebas. Entonces, al no haber pruebas, lo que había era una maldición. Y esto es lo que pasaba en la ley. Y esta era la principal característica de la ley, que había maldición por el pecado. Entonces, si eran sorprendidos en actos delictivos y ellos tenían que pagar, como ya hemos visto que incluso tenían que venderse como esclavos, si eran sorprendidos en actos delictivos. Pero si no había ninguna prueba, como ya hemos leído aquí, entonces venía maldición sobre estas personas. Y vemos que esta es la diferencia de la ley con respecto al evangelio. Y eso pues es lo que hemos estado viendo en este canal. Verso 21 dice así: el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu vientre caiga y que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. En el verso 27 y 28 está la respuesta. Irá pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerán sus muslos, y la mujer será maldición en medio del pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Entonces la maldición era la fecundidad.
Entonces, si ella había cometido un acto inmundo, o sea, adulterio, esa es la palabra, ella había cometido un adulterio, entonces el castigo era la maldición, y esa maldición era que Dios le cortaba toda posibilidad de tener prole. Entonces ya la mujer no podía tener hijos. Y esto es la constante de la ley de Moisés, donde Dios pagaba el pecado con maldición. Eso es lo que hemos visto con respecto a la ley de Moisés y la diferencia con el Evangelio, que el Evangelio es gracia y Dios da oportunidades y no quita la misericordia del Señor Jesucristo, sino que Jesucristo es el intercesor por nosotros, y esta es la gran diferencia con respecto del Evangelio a la ley. Entonces ahora vamos a otra cosa, a otra característica. Pues porque yo he escuchado mucho en personas también de mi denominación y de otras preguntar qué es la iglesia. Entonces, para ver qué es la iglesia, vámonos a Mateo. Hoy hablaremos de la iglesia, Mateo capítulo 16, verso 18. Entonces ya vimos la diferencia entre la ley y el evangelio. Ahora vamos a ver qué es la iglesia. Entonces Mateo 16, verso 18 dice: y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta roca era el mismo Cristo, o es el mismo Cristo. Y las puertas del Hades, recordemos que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Entonces las puertas del Hades, era la muerte que se le venía al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no prevalecerá contra ella. Entonces aquí vemos que la primera definición que podemos encontrar aquí es que la iglesia es el mismo Señor Jesucristo, donde vemos que está diciendo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra él, o sea que él iba a resucitar. Ahora recordemos que los idiomas van evolucionando, y al ir evolucionando las palabras van tomando diferente connotación o diferentes significados. Entonces ahora veamos qué significa iglesia según el diccionario. Entonces, según el diccionario, recordemos que yo tengo el diccionario Larousse, y aquí vamos a ver yo tengo el diccionario de Larousse, y aquí veremos qué es lo que o el significado de iglesia según el diccionario Larousse. Entonces, según el diccionario Larousse, iglesia significa templo destinado para la adoración de un culto religioso. Entonces ese es el significado según el diccionario, que la palabra iglesia lo denotan con respecto a un lugar en el que hay un culto religioso. Pero entonces vemos que realmente el Señor Jesucristo aquí está dando, y cuando dio la palabra iglesia estaba hablando era en otro sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido aquí? Vemos que aquí dice que las puertas del Hades, en el capítulo 18, este era un texto griego, o fue sacado del contexto griego, y
El Hades significa sepulcro o significa la tierra que se abre en el contexto griego, y eso es lo que significaba, y se entierra alguien, eso es lo que significaba el Hades. Entonces aquí está hablando de la resurrección. Ahora vamos a Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Dice así: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si oye, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere o no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ponle por gentil o publicano. Recordemos que estamos en una... el Señor Jesucristo todavía no había hablado de lo que era iglesia, estábamos en la ley de Moisés en este momento. Verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, entonces esta es la respuesta, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cual cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que la segunda respuesta es que la iglesia es la presencia de Dios. Según este verso 19, recordemos que Dios dijo, dígalo a la iglesia. Y acá está diciendo, otra vez digo, que vosotros si pidiereis, si se juntara 1 o 2, si pidieren en mi nombre, o sea, yo estaré con ellos, dice así, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos que esta es la presencia de Dios. Entonces esta es la segunda respuesta. Entonces el primero, la respuesta es que la iglesia es Cristo, y la segunda es que la iglesia es la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, donde están reunidos las personas con respecto al Señor Jesucristo, se cumple lo que dice en Romanos, y eso es lo que está hablando exactamente en el versículo que acabamos de leer en Mateo. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8, dice así: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces recordamos que la iglesia es Cristo, y la iglesia es la presencia de Dios. Entonces dice que de manera que, verso 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Cristo es la iglesia y nosotros somos un cuerpo en Cristo, y todos son miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, entonces esta es manifestación de Dios. La iglesia es la manifestación de Dios teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, o sea, se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar, en la enseñanza, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos que todo esto concuerda. Entonces ya estamos viendo lo que significa realmente la iglesia, Cristo, y la manifestación de Cristo, porque aquí dice que somos un cuerpo en Cristo. Ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿cómo así que somos colaboradores y que somos labranza? Entonces eso es lo que significa la iglesia. Ahora vamos al verso 16, donde dice: no sois
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la respuesta, esto es la iglesia. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Entonces vemos que esta manifestación, esta presencia de Dios realmente es la iglesia. Y esto es lo que se denomina como la iglesia, porque la iglesia es Jesucristo mismo. La iglesia es esa manifestación de Dios y la iglesia es esa labranza, esa obra que Dios hace en los corazones de cada individuo. Y esto lo confirma en Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, porque la paz de Dios, que es esa presencia de Dios, que es el mismo Cristo, gobierna nuestros corazones, o sea, para hacer lo que Dios destina que nosotros hagamos. Y por esto debemos ser agradecidos, porque Dios nos ha tomado para sí. Y esto es lo que significa la iglesia, la misma presencia de Dios y la voluntad de Dios actuando en nosotros. Entonces, los corazones es lo que habla aquí, que la iglesia la iglesia se ubica en estos corazones con sinceridad, o sea, ser sinceros y ser leales a Dios. Como ya leímos que el culto racional es la lealtad absoluta, entonces la iglesia tiene que ver con esta sinceridad, porque la iglesia es Jesucristo mismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la sinceridad, la iglesia es la manifestación del Espíritu de Dios. Significa que es la presencia de Dios ejecutando la voluntad de Dios. Entonces eso es la iglesia. Entonces la pregunta que nos viene, si el hombre no es la iglesia, el ser humano no es la iglesia. Esa es la pregunta que entonces nos llega. Si Jesucristo es la iglesia, si la manifestación de Dios es la iglesia, si la presencia y la voluntad de Dios es la iglesia, si la iglesia es la manifestación del Espíritu de Dios y la voluntad de Dios hecha realidad, si esa es la iglesia, entonces el hombre es la iglesia. El hombre puede incluirse como esa parte de iglesia. Eso lo vemos, la respuesta está en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos, amad a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces vemos que el ser humano no puede considerarse como iglesia, porque la iglesia es esa unión con el Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí dice que el marido ama a su mujer, y para ser parte de la iglesia debemos ser considerados hijos de Dios y debemos estar agradando a Dios. Por lo tanto, es en los corazones. Y yo he escuchado mucho que la iglesia es el corazón, pero pues no se había dado una explicación como tan profunda, la cual se está dando en este video. Entonces vemos que realmente el ser humano sí es tratado como iglesia, pero por amor a la gloria de Dios, por amor del Dios mismo, por amor suyo.
Dios, al amarse a Él mismo, nos trata como iglesia. Recordemos que la iglesia es Jesucristo mismo, y Él trata a la esposa se trata como a uno mismo, o sea que Él trata a la iglesia o trata a las personas que aman su nombre, que aman su gloria, que transforman su corazón, lo trata como Él mismo, como iglesia, y son un solo espíritu con Él, como en muchas partes de la Biblia habla en esta manera, que debe ser uno con Dios, un solo espíritu, un solo amor, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es el verdadero significado de iglesia. Entonces, por ende, pues en la tradición que hemos estado con respecto a la evolución lingüística de la palabra iglesia, se ha transformado, porque el diccionario, y como se nota actualmente, la palabra iglesia es una reunión en una bodega donde se hace un culto religioso. Pero la verdadera denotación o el verdadero significado de iglesia es el que hemos estado viendo hoy, que iglesia significa Jesucristo, significa presencia de Dios, significa el Espíritu de Dios manifestándose, la presencia de Dios obrando en los corazones del ser humano, transformando y haciendo uno al individuo con Dios. Eso es lo que significa iglesia realmente. Entonces, pero si hay traición, si hay falta de sinceridad, si hay falta de amor a Dios, entonces no eres parte de iglesia, sino que estás haciendo parte de una congregación, de una bodega, o de lo que el diccionario llama iglesia, que es una congregación o un lugar donde se hace un culto religioso. Entonces, si no tienes amor para Dios, si traicionas la confianza de Dios, significa que haces parte de la significado lingüístico de la palabra iglesia, no el significado real. Y hasta aquí este video, muchas gracias. Diga Marino.